días a todos y a todas. Es un gusto presentarles a la profesional Lina Jiménez Rodas. Ella es arquitecta especialista en gestión y procesos territoriales, con conocimientos en la evaluación, planificación y ordenamiento municipal. Con más de 10 años de experiencia en la implementación, aplicación y gestión de normas para el suelo rural. Un gusto, Lina, pues su compañía en esta conferencia. Muchas gracias, Wilmar. Gracias por la presentación. Pues como lo mencionó Wilmar, pues llevo aproximadamente más de 10 años trabajando por la implementación de las normas que se han estructurado a nivel nacional para el desarrollo y para la planificación de un entorno rural eh, que pues digámoslo así para Colombia es más del 80% pues como de su territorio conformado por entornos rurales, donde pues todos tenemos la concepción y me gusta mucho presentar pues inclusive estas imágenes porque todos en la mente tienen que el suelo rural es solamente cultivos, áreas protegidas, pues más como en función de árboles, ¿cierto? Como de bosques plantados o de bosques nativos, pero se nos olvida que allá también pues viven personas y que habitan personas, ¿cierto? Entonces, el desarrollo y el ordenamiento ambiental en el suelo rural tiene que ir en dos direcciones, tanto la preservación de todos estos ecosistemas estratégicos y de estas áreas que nos garantizan una calidad de vida a toda la población pues que lo habita, como también cómo vamos a mediar para que toda la comunidad y todas las personas eh, que trabajan y que viven en estos territorios conserven también como pues como conservemos y trabajemos por este territorio rural. Bueno, entonces pues como les mencioné, pues en este territorio entonces rural pues tenemos cultivos donde vamos a garantizar pues la soberanía alimentaria, pero también tenemos cuerpos de agua, nacimientos de agua y biodiversidad en cuanto a la flora y la fauna, ¿cierto? Que tenemos que preservar. Entonces, básicamente, el ordenamiento ambiental rural lo que busca inicialmente, y lo voy a presentar como en dos partes, porque primero vamos a presentar como esas condiciones que me ordenan o que me dirigen el ordenamiento para luego ser plasmadas ya en el aprovechamiento edificable que tendría este territorio rural. Entonces, en este primer momento vamos a hablar como ese ordenamiento ambiental con ese enfoque, pues digámoslo, en un territorio rural, que lo que busca básicamente es identificar, delimitar y ordenar los bienes que me presta este territorio rural, es decir, en términos de servicios ecosistémicos, de la importancia ambiental. Como les dije, tenemos agua, entonces tenemos que cuidar toda el agua que nace en este territorio rural. También este entorno nos hace una regulación del aire que nos permite respirar mejor y no solamente a Colombia, sino al resto del mundo, pues porque tenemos ecosistemas estratégicos y pulmones importantes, pues como muchos conocemos el Amazonas o otros ecosistemas que permiten hacer una regulación ambiental a nivel mundial. Y también pues tenemos la soberanía alimentaria, digámoslo así, que nos permite garantizar que todos nosotros podamos, pues obviamente, tener esa provisión de comida que desafortunadamente en este momento para el territorio nacional no es como tan óptima, ¿cierto? Entonces que hoy estamos encaminados a hacer esa preservación de todos estos elementos. Entonces, cuando hablamos de ese ordenamiento ambiental, además de identificar que tenemos esos ecosistemas estratégicos de importancia ambiental, tenemos que darle un orden, ¿cierto? Entonces tenemos que darle una orientación hacia unos usos, o sea, cómo vamos a aprovechar
y cómo vamos a preservar realmente todo lo que se tiene en ese territorio. Entonces, este ordenamiento ambiental lo que dirige es y orienta, pues sí, dirige y orienta unos aprovechamientos hacia la preservación, la conservación y la sostenibilidad de todos estos recursos ambientales, que se traduce en unos instrumentos sí, en unos instrumentos, digámoslo así, o en unos estudios que se convierten en actos administrativos, bien sea por las corporaciones ambientales o por los ministerios digámoslo, en este momento, por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Estas regulaciones tienen que ser acogidas de manera obligatoria por todos los municipios, es decir, cuando estén haciendo todo su proceso de ordenamiento territorial, que es otra escala del desarrollo y de la planificación de todos los territorios, tienen que acoger. Entonces, en este sentido, este ordenamiento ambiental rural es el que me direcciona y es el que le dice a todos los municipios hacia dónde puede hacer el aprovechamiento de su territorio y cuáles son las áreas susceptibles a ser construidas y cuáles son las que tengo que proteger. Bueno, entonces, ¿qué sería entonces el ordenamiento ambiental versus, digámoslo así, el ordenamiento del suelo rural? Aquí es importante inclusive tener presente qué es el suelo rural, o sea, cómo concibe realmente la población en general, o sea, tanto las personas que habitan ese suelo rural como las personas que se encuentran en los suelos urbanos. Entonces, ¿qué es el suelo rural? Si nos vamos pues como a los conceptos que se establecen a nivel pues nacional, inclusive pues normativo, siempre están hablando que este territorio rural es susceptible y sirve para usos económicos, para la explotación de actividades agropecuarias, o sea, donde puedo tener tanto animales, ¿cierto? Como vacas, cerdos o otro tipo, pues, o corrales de gallinas, pues, y otros más, ¿cierto? Combinado con la extracción, pues, como de hortalizas o cultivos de papaya, mango, bueno, en fin, entonces aquí estaríamos mezclando actividades agropecuarias, agroindustriales, cuando ya pasamos ese procesamiento de esa explotación de los recursos naturales a industrializarle y sacar un producto final de eso. Y otras actividades extractivas de silvicultura, digámoslo así, plantaciones que van a servir posteriormente para la elaboración de otros productos y la conservación ambiental, ¿cierto? Dentro de esas figuras normativas, así es como se concibe realmente que es el suelo rural. Pero cuando uno va más allá, allá establecer qué es el campo, o sea, porque todas las personas que viven en la ciudad dicen, ah, es que ese territorio rural es donde habita el campesino o es el campo, que también es entendido como las áreas de disfrute, de goce, pues donde puedo tener una vivienda campestre o es o también lo dimensionan, es como esa área alejada de la ciudad, eh, donde tengo muchas áreas verdes, ¿cierto? Y muchos pastos, y también hay otros animales, y que es un campo abierto, ¿cierto? Que también es donde tengo la ganadería y otros fines agropecuarios. Así es como se ha dimensionado, pues como en estas dos escalas, tanto pues como culturalmente como la normativa, pero que finalmente este territorio rural, como les decía inicialmente, me presta servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces, esta figura inclusive pues a partir también como eh, de todos los estudios que se han elaborado para la preservación de este territorio rural, hablamos en términos de beneficios tanto financieros, ecológicos y culturales, ¿cierto? Que me sirven para el aprovisionamiento y regulación del agua y del suelo, la purificación del aire y el cuidado de la biodiversidad de las especies vivas, de la fauna y de la flora. Es decir, nosotros tenemos eh, bosques nativos que además de proveerme del agua, ¿cierto? Y hacer pues como toda esa recolección del agua, existen especies que son muy importantes que se deben de preservar. Y también sirven para que la fauna
se mantenga en el tiempo. O sea, muchas veces hablamos de que que hay animalitos que se están desapareciendo. Entonces, finalmente lo que buscamos también con la conservación de esta fauna es que en todas estas áreas protegidas sigan manteniendo como su hábitat de manera pues como de conservación. Y también hablamos que este territorio rural garantiza una soberanía o una seguridad alimentaria. Como les digo, gran parte de la comida que nosotros tenemos en nuestro territorio nacional es importada, es decir, nosotros como territorio nacional no es que le garanticemos a todo Colombia que podamos tener una seguridad alimentaria a partir de lo que se produce en nuestro territorio, sino que supongamos en este momento tenemos que traerlas de otros países inclusive para poder garantizar que todos podamos tener una alimentación, ¿cierto? Y cuando hablamos de este territorio rural, que es tan extenso y que es tan adecuado para realizar esas actividades productivas, debería estar como más encaminado a que nosotros lo explotemos de una manera acorde e idónea, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de este término de la seguridad de la soberanía alimentaria, es que nosotros, como los que vivimos en este territorio nacional, deberíamos de propender para que realmente podamos explotar en términos favorables, ¿cierto? Y económicos esta productividad para nosotros mismos. Entonces, que finalmente este suelo rural o el campo, estos servicios ecosistémicos y esta soberanía alimentaria me van a hablar de una sostenibilidad ambiental y productiva. O sea, cuando hablemos entonces del ordenamiento ambiental y del suelo rural, siempre lo hablemos en los términos de sostenibilidad, o sea, que todos vamos a propender por garantizar una sostenibilidad en cuanto a lo ambiental, o sea, vamos a cuidar todos los recursos naturales que tenemos en este territorio, pero que también vamos a sacar un provecho económico, ¿cierto? Que vamos a tener un ingreso económico, digámoslo así, vamos a sacar un provecho de este territorio, va a ser productivo para todos en cuanto a los ingresos y en cuanto a los servicios que yo voy a ofrecer de él. En la fase posterior a los acuerdos de paz salió la misión para la transformación del campo, que fue pues la apuesta, una de las apuestas más importantes que buscaba primero identificar y caracterizar el territorio rural, pues como de la nación, ¿cierto? Entonces, pues cuando se empezó pues como a realizar pues así hacer el desarrollo de este trabajo, se identificó, como les pues, mencioné anteriormente, que más del 80% de nuestro territorio es un territorio rural, ¿cierto? A partir, perdón, a partir de esta caracterización se pudo identificar eh, varias categorías sobre las cuales se mueve, digamos, pues que el territorio rural. Entonces, pues dijeron, existe un territorio rural con aglomeraciones, que es donde hoy se presenta la mayor concentración, pues digámoslo así, de población, ¿cierto? Que vendrían siendo eh, todos estos territorios de color rojo. Entonces, aquí es donde encontramos mayor concentración de población y que es donde hoy se viene perdiendo con esa vocación rural porque se está transformando más en áreas concentradas de vivienda, o sea, más tendiendo a la urbanización. También se encontraron territorios intermedios, entonces digamos pues que hoy ya pues no existe tanta presencia de población, que aún existe una preservación por esas actividades rurales o esos entornos rurales, pero que pues también se viene presentando como una presión por la consolidación pues como de vivienda y de mayor crecimiento poblacional. Tenemos un territorio rural, que es donde hoy ya pues se presentan, que se vendría siendo este amarillo, que es donde aún pues se mantiene esa vocación de un territorio rural, no se presenta una fuerte concentración de viviendas,
y tenemos un territorio rural disperso, que vendría siendo todo este verde, que es un territorio pues mucho más extenso, que es donde hoy sí se conservan estos territorios netamente rurales y donde hay pues una fuerte vocación y un, pues digámoslo así, una preservación por el territorio rural. ¿Y por qué pasa esto? O sea, porque aquí pues no tenemos mucha población y pues porque también, como todos lo sabemos, pues gran parte de la población que existe en estos territorios que son pues tan rurales han migrado a las ciudades pues en búsqueda de otras oportunidades o pues por desplazamiento, ¿cierto? Entonces, por eso también pues digamos que se puede conservar de una manera pues como más rural. Y existen pues áreas que no fueron categorizadas dentro de esta dentro de estas, pues digamos, dentro de estas clasificaciones o identificación de estos entornos rurales, pues porque es donde tenemos, o es donde se tienen estas áreas protegidas o presencia pues como de elementos de importancia ecosistémica pues que no fueron como caracterizados dentro de esta misión para la transformación del campo. También pues nos dice esta caracterización que solamente el 30%, pues el 30% de la población que habita el territorio nacional, solamente el 30% se encuentra dentro de este territorio rural, es decir, que el 70% ya se localiza dentro de las áreas clasificadas como aglomeraciones o intermedios, o digámoslo así, dentro de las ciudades, dentro de las grandes ciudades. Bueno, también pues este estudio o esta caracterización que se hizo, la misión para la transformación del campo, eh, contextualizó e identificó cómo se estaba utilizando el territorio rural, ¿cierto? O sea, si nosotros realmente le estábamos dando un uso adecuado o qué era lo que estaba pasando en cuanto a las actividades que se estaban presentando. Entonces también este estudio pues dijo que solamente que el 54.5% de este territorio tiene una vocación agrícola, ¿cierto? Y que el 30% está siendo utilizado inadecuadamente. Es decir, este color verde me está indicando que es donde está pues como la concentración de esa vocación agrícola del territorio. El amarillo es donde se presenta pues como sí, es donde se presenta la concentración de actividades ganaderas. Un verde más clarito me dice aquí se presentan las actividades agroforestales y en fin, ¿cierto? Y donde va a cuidar pues como todo ese recurso del agua. Pero si ustedes ven este gráfico, pues gran parte se encuentra caracterizado como en un área blanca, es donde se encuentran esos ecosistemas estratégicos y donde se vienen implementando figuras de superior jerarquía, que son las que tiene que acoger el ordenamiento territorial, que es donde se pueden orientar usos, pero esos usos tienen que estar más encaminados a la preservación de esos recursos naturales, ¿cierto? No quiere decir que no se puedan tener actividades, sí se pueden tener actividades sostenibles, es decir, agricultura, pero siempre tendiendo a una preservación, o sea, que lo vamos a hacer amigable con todos los recursos naturales necesarios, pues como para la calidad de vida que todos nosotros necesitamos. Entonces, en esta caracterización se dijo que toda esta área verde, que es más del 70% del territorio, está haciendo un uso adecuado, o sea, que se están preservando, digámoslo así, esas actividades netas de ese suelo rural, ¿cierto? El, pues que en esta área roja, que el 17% hay una subutilización, o sea, que lo estamos utilizando como, digámoslo así, como medio, o sea, sí le está dando como unos adecuados, sí se le está haciendo una identificación de ese territorio, pero pues definitivamente nos faltaría pues mucho por mejorar y pues que realmente no se le está dando un uso pues como óptimo a estos territorios
y tenemos un 13% en subutilización, o sea, que podríamos mejorar, ¿cierto? Y que deberíamos de cambiar la forma y las actividades que podrían existir en estos territorios. Bueno, cuando, o sea, cuando después como de hacer esa caracterización de estos territorios rurales, también salió un programa de desarrollo en enfoque territorial para estas áreas rurales que han tenido procesos, digámoslo así, de posconflicto, ¿cierto? O que ha tenido pues como, sí, pues como, que han tenido pues como esa carga de los conflictos y pues que hoy ha estado ausente pues como de todos los recursos o de todo lo que podría pues tener a nivel del Estado, ¿cierto? Entonces, con estos programas de desarrollo, con enfoque territorial, lo que se busca es gestionar y apoyar a estos 70 municipios pues, que tienen esta carga a nivel nacional, donde se caracterizó pues, niveles de violencia, ausencia del Estado, actividades con cultivos ilícitos y lo que busca es transformar estos territorios, ¿cierto? En pues para que tenga como unas condiciones mejores. Entonces, como yo les decía ahorita, es tratar de que esos cultivos ilícitos los transformemos en en otras actividades que también pues permita tener unos ingresos y que nos permita como potenciar y utilizar adecuadamente este territorio rural. Entonces, lo que busca estos programas es que se hagan gestiones, programas y proyectos que nos permitan utilizar adecuadamente el territorio rural, pero que podamos llegar el Estado, obviamente, a mejorar esas condiciones de estos territorios que han tenido una ausencia y una, pues, sí, ausencia, pues, porque finalmente no ha habido, pues, como un mejoramiento inclusive del entorno de las personas que lo habitan. Entonces, hoy, con los programas y los proyectos que se establezcan en los territorios PEDET, podemos garantizar, digámoslo de alguna manera, o responder por un mejoramiento de las condiciones de las personas que habitan estos 170 municipios. Hoy ya se vienen pues como apoyando las revisiones de planes de ordenamiento territorial con la gestión pues o bajo la figura pues de estos PEDET, pues con otras entidades se vienen haciendo pues estos apoyos y ya se han pues realizado eh, varios, digamos, pongamos en Antioquia, ya se han realizado varias revisiones de planes de ordenamiento territorial en busca de mejorar estos territorios rurales. Entonces, ahorita sí vamos a hablar cuáles son esas determinantes o cuáles son esos elementos a tener en cuenta para el ordenamiento territorial de cada municipio, que finalmente pues también se traducen en elementos básicamente o netamente ambientales, ¿cierto? Eh, la ley 388, digámoslo, que es como la mamá del ordenamiento territorial, le dijo, pues y dispuso que todos los municipios tienen que acoger unas determinantes para el ordenamiento municipal, entre las cuales se encuentran las ambientales, las de patrimonio, las vías y los servicios. O sea, estos elementos son los que finalmente me van a orientar o serían como la base para luego disponer o aprovechar el resto el área que me queda para que se puedan realizar viviendas, equipamientos, espacios públicos, pues otras actividades necesarias para suplir como las necesidades de la población, ¿cierto? Entonces, el primer paso o la primera caracterización es la identificación
de las áreas ambientales, ¿cierto? Como lo decíamos previamente, son las relacionadas para la conservación y la protección de los medio ambiente y de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, esto es lo primero que vamos a identificar y lo más importante en un territorio, ¿cierto? Luego van a venir otras determinantes de patrimonio, que es como la identificación de, bien sea inmuebles, de territorios, de áreas paisajísticas, inclusive de comunidades que son patrimoniales y que definitivamente tiene que haber un cuidado y una preservación por estas áreas, ¿cierto? Entonces, el patrimonio es como hay que cuidarlo. Entonces, sobre estas áreas vamos a orientar unas normas muy específicas y especiales que no vamos a poder modificar. Y existen otras normativas que se van a orientar, otros lineamientos para las vías y los servicios. Las vías nos van a garantizar la accesibilidad a los entornos donde habitamos, ¿cierto? Pero también nos permite el transporte de la productividad que nosotros vayamos a realizar en un territorio. Entonces, es súper importante cuidar, digámoslo así, pues, o no tanto cuidar, identificar cuáles son esas vías, o sea, sean las vías que me permiten eh, ir de una cabecera municipal, pues, o del entorno urbano del municipio hacia las veredas, ¿cierto? Entonces va a haber una caracterización y una delimitación de esas vías que las vamos a llamar vías de tercer orden. Existen también vías de segundo orden que me permiten comunicar cabeceras municipales, es decir, que me permiten de ir del municipio, eh, digámoslo, de Medellín o de Bogotá hacia otro municipio, pues digamos en Santander, ¿cierto? Vamos a ir a Barranca Bermeja, o sea, esas son las vías que me permiten comunicar entre áreas urbanas o cabeceras municipales. Y existen unas vías de primer orden que son las que me permiten hacer el recorrido por todo el territorio nacional y que es donde garantizamos todo el transporte de los productos pues, que nosotros vayamos a exportar o que nos permiten ir a otros municipios o que nos permiten pues la llegada de implementos o insumos de otras regiones o de otros países, ¿cierto? Entonces son las vías que me permiten hacer el recorrido por todo el territorio nacional, uniendo varias cabeceras municipales. Y los servicios, estamos hablando, es como de infraestructuras, o sea, a este nivel, pues como nacional, vamos a hablar como de infraestructuras asociadas a los puertos, a los aeropuertos, a los sistemas de abastecimiento, es decir, a plantas de tratamiento, de aguas o acueductos municipales. Entonces estamos hablando como unas infraestructuras mucho más grandes, ¿cierto? Pero que se localizan inclusive en estos territorios rurales. Un ejemplo de ellas es una presa, digamos, la represa pues Hidroituango, por ejemplo, o tenemos otra, la FE, otras pues en muchos municipios, ¿cierto? Y que son infraestructuras necesarias pues para la sobrevivencia de todos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a traducir estos elementos, esta primera caracterización de los elementos ambientales o estas determinantes ambientales? Como les digo, quienes dirigen realmente estos determinantes ambientales son las corporaciones autónomas regionales o el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ellos en búsqueda y velando por el cuidado de esos recursos naturales, determinan unos estudios y unas normativas con restricciones que buscan el uso adecuado de esos recursos naturales, ¿cierto? Por tener unos atributos ecológicos y una oferta de bienes y servicios ambientales. Entonces, ¿qué es lo que van a determinar estas áreas ambientales o esos estudios o esas normas ambientales? Entonces ellos dirigen o ellos emiten o delimitan unas áreas para la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, que ya les voy a explicar de qué se trata. También hablan de la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas, es decir, donde nacen
todas las quebradas o todos los hilos de agua que me permiten llegar como a un río, ¿cierto? La incorporación de gestión de riesgo, ahorita pues más adelante vamos a ver una generalidad sobre este aspecto, la reglamentación sobre las quebradas que encontramos, que igual pues nuestro territorio nacional es rico en agua y vamos a encontrar pues muchas quebradas, la incorporación del cambio climático, que es un tema pues que nos viene eh, como afectando a nivel mundial, y esta última que vendrían siendo las disposiciones referidas a las densidades rurales. Básicamente, las corporaciones ambientales, y esto pues sí lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos pues como de las normas de ordenamiento rural, porque las corporaciones ambientales son las que nos eh, establecen cuántas viviendas podemos tener en determinada área de ese territorio rural, ¿cierto? Pues porque finalmente a ellos fueron los que les dieron la facultad de que terminaran en virtud de estas áreas protegidas cuántas viviendas podrían eh, localizarse en estos entornos rurales. Entonces hablemos de las áreas para la conservación y la protección del medio ambiente, que vendrían siendo las áreas del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, hablamos, no sé si de pronto han escuchado, de parques naturales o de reservas forestales, o que esta área aquí no se puede tocar porque es un área de páramo, ¿cierto? O que definitivamente aquí en esta área hay tanta cobertura boscosa que se convierte en una reserva forestal nacional y que aquí el aprovechamiento pues constructivo es muy bajito, ¿cierto? Entonces se delimitan, perdón, unas áreas protegidas, como ya lo hemos venido diciendo, para la regulación y conservación del medio ambiente. Entonces aquí vamos a manejar como el uso adecuado de estas áreas protegidas. Entonces se encuentran delimitaciones, supongamos, esta es muy conocida y son las reservas naturales de la ley segunda, perdón, las reservas forestales de la ley segunda, pongamos esta la Magdalena, que abarca como varias jurisdicciones de varias regiones, ¿cierto? O de varios departamentos. Pongamos este ejemplo, lo traemos de Antioquia, de una de las corporaciones pues, ambientales de Antioquia. Entonces aquí podríamos ver esas delimitaciones, aquí como les digo, entonces encontramos municipios como el Bagre, que se encuentran pues como cobijados por estas reservas y que como su orientación es a la preservación forestal, existen limitaciones para la edificabilidad de construcciones, ¿cierto? Estas áreas entonces en este caso propenden más por usos que sean más adecuados a esas reservas forestales. Entonces aquí se van a conservar plantaciones forestales nativas y si hay una inexistencia de ellas o una desaparición de ellas, lo que se busca es hacer reforestaciones para que se vuelva a hacer pues como esas coberturas que propendan pues por el cuidado de esta reserva. Encontramos también parques, como les decía ahorita, parques nacionales, como los nevados, ¿cierto? Que son áreas de páramo que también son áreas que tenemos que cuidar porque son como los colchones de agua donde tenemos la mayor reserva de agua para nuestro entorno nacional y que él es pues el que nos presta un servicio ecosistémico orientado pues a este recurso hídrico, entonces que también hay que cuidarlo, las limitaciones inclusive de edificabilidad en estos territorios es mucho mayor que en el resto pues como de las áreas protegidas que se determinan a nivel nacional. Existen unos distritos de manejo integrado que para algunos territorios existen estas delimitaciones pues o que se encuentran contenidos dentro de estas áreas de distrito de manejo integrado y que son áreas protegidas que delimitan las corporaciones regionales, pues son delimitaciones inclusive pues mucho más pequeñitas, como pueden ver acá, estos son DMI, ¿cierto? Y que lo que buscan pues también es el cuidado, obviamente,
del agua, pero también de la flora y de la fauna o de la biodiversidad que se encuentra en estos territorios. Ahorita en el 2019 salió una figura que se llama los bosques secos tropicales, eh, que se encuentran pues como en proceso de reglamentación por parte de las autoridades ambientales y que también algunos de los territorios en los cuales pues ustedes se encuentran están delimitados por estas nuevas áreas protegidas, como les digo, pues están en proceso de reglamentación y en proceso pues como de decir cuáles son los usos o las actividades que se podrían desarrollar en estas áreas. En cuanto a la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas del POMCA, ¿qué es el cuidado y el manejo pues, de una cuenca hidrográfica? Como les decía, tenemos muchos afluentes o muchos nacimientos de quebradas que llegan a un río, ¿cierto? Pues vamos a hablar, no, aquí hay cuencas, pues digamos que todo el territorio nacional tiene muchas cuencas, como les decía, Colombia es un territorio rico en agua, entonces tenemos también muchos ríos y a esos ríos les llegan aguas que nacen en las partes altas de las montañas y a eso es lo que le vamos a llamar una cuenca hidrográfica, donde nacen las quebradas, el recorrido hacia donde bajan, ¿cierto? Todas estas quebradas y donde finalmente llegan a un río, esto es toda una formación de una cuenca y eso es lo que las corporaciones ambientales delimitan dentro de una figura llamada POMCA. Y este POMCA zonifica, orienta unos usos que le permiten el cuidado de todas estas áreas donde se encuentran pues como todos estos hilos de agua, ¿cierto? Entonces, en la cartilla o en esta normativa nacional, pues que finalmente todas las corporaciones deben de acoger cuando estén delimitando y haciendo pues como la formulación de los POMCA, tienen que identificar unas áreas para la conservación y la protección ambiental. Este tema inclusive es muy importante porque también muchas de las áreas o muchos de los territorios se encuentran en áreas delimitadas como POMCA. Entonces, en esta metodología dicen, tienen que hacer el cuidado y la protección, ¿cierto? Van a hacer una limitación por esas áreas que hoy van a tener limitaciones para la, para la edificabilidad, para la construcción, ¿cierto? Donde vamos a tener inclusive restricciones para la producción, o sea que no vamos a poder tener áreas sostenibles o productivas, agropecuarias o agrícolas, en fin, destinadas pues como para la explotación de esos recursos naturales. Entonces, en esta zonificación existen unas áreas de protección asociadas a las amenazas o a las áreas de importancia ambiental, unas áreas de restauración, o sea, que es donde se ha perdido esa cobertura boscosa, entonces que se necesita rehabilitar o restaurarla ecológicamente, ¿cierto? Es donde tenemos esas pérdidas de coberturas que necesitamos volver a proteger y a conservar. Y es donde se localizan las áreas protegidas que les mencioné anteriormente. Existen otra zonificación que es donde se encuentra gran parte de los territorios, como les decía, muchos se localizan en los POMCA y por fortuna gran parte de ellos se localizan en estos usos múltiples, que es donde entonces hoy podemos orientar actividades, digamos, restauración para el uso múltiple, o sea que podríamos tener diversidad de cultivos, o sea, bien sea para la preservación también del medio ambiente, pero también donde se puede llevar a cabo actividades agrícolas, agropecuarias, ¿cierto? Otras actividades, van a encontrar otras áreas de producción agrícola, ganadera, usos sostenibles, que es donde podemos entonces ya inclusive variar con no solamente con árboles y con plantaciones, digámoslo así, eh, de árboles frutales o algo así, sino que en este caso aquí ya podríamos incorporar ganadería, un ejemplo podría ser, o pues o corrales, no sé, de otros animales, ¿cierto? Y existen también dentro de estas zonificaciones las áreas urbanas, que pues las van a llamar de uso múltiple, que igual pues finalmente aquí ya no hay
una presencia importante de esos ecosistemas estratégicos, pero que finalmente se hacen parte de esas cuencas hidrográficas y que si bien hoy no le aportan pues como mucho a la preservación de las áreas protegidas o digámoslo de estas áreas de importancia estratégica, sí tienen presencia de retiros de quebradas, donde se busca que exista una preservación de esa ronda hídrica o ese retiro mínimo para que el agua pueda fluir fácilmente y para que no se vaya a perder pues como el caudal o el agua pues de esa quebrada que me permite llegar al río. También hablamos en este ordenamiento ambiental de la identificación de la gestión de riesgo, es decir, existen áreas que no se van a poder ocupar porque van a ser susceptibles o vulnerables sí, que van a tener como una mayor vulnerabilidad o una amenaza por una presencia de que hay un temblor o un terremoto, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a llamar áreas de movimiento en masa, que tienen mayor susceptibilidad si yo las construyo, si pasa un temblor, entonces pues se van a mover las viviendas y obviamente se van a caer, entonces tiene que haber una identificación de las amenazas. Esta caracterización o esta identificación, cuando se realizan, siempre identifican como áreas altas, medias y bajas, ¿cierto? Entonces, dependiendo como eh, de la magnitud, pues entonces las van a decir si son altas, pues van a tener una mayor vulnerabilidad y ahí pues vamos a tener una mayor restricción para la edificación. Si hay medias, pues se podrán hacer estudios que permitan mitigar y que me permitan pues posteriormente construir. Y van a haber unas amenazas bajas que finalmente pues van a ser aprovechables para el desarrollo no solamente pues como de las viviendas, sino que no van a causar como tampoco un mayor impacto para la productividad que se realice en los territorios. Eh, en la caracterización inicial, pues que se viene haciendo para el estudio de cada uno de los territorios, se ha venido encontrando, como les digo, es una caracterización general, se están haciendo pues los estudios de detalle, pero por fortuna también muchos de estos territorios pues, presentan amenazas bajas, ¿cierto? Aunque también hay presencia de amenazas medias, que es donde se tiene pues que hacer como el estudio de detalle, que también pues se va a realizar con el equipo técnico. También se van a identificar en la gestión del riesgo áreas de inundación y avenidas torrenciales, es decir, cuando una quebrada se va a desbordar o que es mayor o que es susceptible a que se crezca el caudal o el cauce de esta quebrada, entonces va a tener pues como mayor exposición los elementos construidos que tenga alrededor de esta quebrada, entonces esas áreas también las van a denominar altas, medias y bajas y es donde le dice al ordenamiento territorial, venga, estas áreas que tienen mayor vulnerabilidad o que son de inundación, pues ahí no podrían haber construcciones. Entonces, esta identificación de la gestión del riesgo es muy importante y es también, digámoslo, ya se identificaron las áreas protegidas, entonces ya también se va a hacer las de gestión del riesgo, es como el segundo componente que me permite identificar dónde se puede construir y dónde no, dónde puedo tener mis viviendas sin que tengan una exposición o donde tengan una mayor vulnerabilidad en el tiempo y que pueda, pues, o sea, a ustedes aquí no les va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, es como tener las áreas de amenaza baja donde se puede construir y las que tienen mayor vulnerabilidad donde definitivamente la comunidad o la población no se puede asentar. Entonces, este vendría siendo como el segundo paso, ¿cierto? Antes de poder realizar las normas urbanísticas. O sea, como les dije ahorita, esta es la base. Es la base que me permite decir dónde son las áreas urbanizables y dónde son las áreas de protección. Ahora bien, hablemos de las rondas hídricas. Las rondas hídricas, como les decían, eh, son todas las áreas aledañas a los ríos y las quebradas, ¿cierto? Y que son las áreas que me permiten la protección del cauce, o sea, esto puede ser un río grande, ¿cierto? Que vendría siendo el cauce del río o una quebrada pequeña o pues o de mayor intensidad de agua. Entonces este sería como el cauce por donde corre el agua.
pero hay que cuidar la ronda, es el área adyacente o el área aledaña a la quebrada, porque si se crece, o sea, si se crece, entonces, si aquí existen viviendas, se las puede llevar, ¿cierto? Entonces, lo más adecuado y lo idóneo es que en estas áreas existan árboles que además me aporten y me ayuden al cuidado de este cauce permanente. Por eso siempre se habla de cuidar la ronda hídrica. En muchos territorios, eh, pues caracterizados o se han venido identificando la presencia de algunos retiros de las quebradas. Si nos vamos a los términos que establece la ley 2181 del 74, la mayoría de estas áreas o estos retiros o estas rondas hídricas hablan inclusive que no, pues no se podrá tener un retiro inferior a 30 metros de ancho, paralelo a las áreas máximas a cada lado de los cauces, ¿cierto? Bien sea de los ríos, de las quebradas, de los arroyos, que sean permanentes, es decir, que cuando se identifiquen, este es el cauce, pero existen unas áreas máximas que se van a inundar, ¿cierto? O que sea pues como la cota máxima de inundación. Entonces, a partir, digamos que va a ser este límite, y a partir de este límite yo voy a contabilizar, pues os va a contabilizar 30 metros, y que estos 30 metros son los que, como les digo, me van a permitir conservar y proteger este cauce que finalmente es lo que buscan las rondas hídricas. Como les digo, o sea, esta vendría siendo una quebrada, es un río, digámoslo así, y estos vendrían siendo estas rondas hídricas o estos retiros de este cauce que tienen que ser cuidados. Como les digo, eh, lo que busca finalmente las rondas hídricas, pues también, o sea, como decía, tan reiterativa, es cuidar el cauce, pero también es, venga, no nos hagamos en estas áreas porque tenemos mayor vulnerabilidad. Muchas veces, ay, es que hemos vivido en el retiro de la quebrada 40 años y no ha pasado nada. Resulta que para estas rondas hídricas se hacen estudios inclusive a 100 años. Eh, no sé si de pronto han escuchado que el agua tiene memoria, o que el agua vuelve a su cauce natural, o que que si se hacen este tipo de infraestructuras, que el agua inclusive vuelve, que porque el área vuelve a buscar pues como el área por donde siempre ha circulado. Entonces, por eso es que siempre se hacen estudios hidrológicos para identificar qué pasaría en esos 10 años, cuánto podría crecer en esos 10 años, para identificar realmente cuál sería la ronda hídrica. Como les digo, cuando se hace un plan de ordenamiento territorial, pues como no se tiene el nivel de detalle del crecimiento de una quebrada, pues siempre se va a hablar que no va a ser inferior a 30 metros. Existen áreas muy pobladas, digámoslo, en las áreas urbanas, que estos retiros a quebradas inclusive pueden ser menores, ¿cierto? Pues como ya está tan construido, o como se hacen pues como intervenciones, digámoslo así, que en este caso se hizo una intervención a cielo abierto, pues o de cauce, pues para que se mantuviera como la cobertura a cielo abierto, digámoslo así, se hizo una intervención, entonces esto va a garantizar que cuando se presente ese crecimiento pueda ser mucho menor eh, el retiro de la quebrada, o sea, puede ser inclusive de 20 metros, pero como les digo, para llegar a esto hay que hacer unos estudios de detalle. En los cerros rurales del territorio nacional, pues se ha venido implementando esta figura. Como les digo, no es inferior a 30 metros. Inclusive hay ríos que por su magnitud, por la cantidad de cauce o por el crecimiento que tienen, inclusive este retiro es mucho mayor. Se puede estar hablando inclusive de retiros de 60 metros o mayor. Entonces, pues esta sería como también como la segunda capa a incorporar en los territorios. O sea, ya tenemos las áreas protegidas, ya se identificaron, ¿cierto? Entonces son las áreas que si tienen una zonificación, y en las áreas de preservación, entonces ya sabemos que hay una limitación para la construcción. Tenemos las áreas de gestión de riesgo, o también, sí, las áreas de gestión de riesgo que también tienen limitaciones
que por sus condiciones ambientales no se pueden construir. Y ahorita ya también se identifican las rondas hídricas que sobre estos retiros no se pueden construir. O sea que es muy importante hacer esta primera identificación o caracterización de estos elementos ambientales para luego saber cuáles son las áreas finales aprovechables en cada territorio, bien sea un territorio pequeño o un territorio grande. ¿Eso qué me va a venir a alimentar finalmente? O sea, todas esas determinantes ambientales, por qué se identifican? O sea, sí, yo sé que ya les he dicho varias veces que por la importancia ambiental, que porque hay que cuidar las aguas, que porque hay que cuidar la flora y la fauna, pero finalmente esto nos va a venir a, pues más que identificar, sino como a decirle a un municipio, venga, ¿cuál es su territorio deseado en virtud de estas determinantes ambientales, cierto? ¿Y qué es lo que usted finalmente puede ir a desarrollar? Esto es un ejemplo que se hizo con la Universidad del Atlántico para la AETCR de Pondores. Si ustedes aquí pueden ver, o sea, aquí lo que se está como mostrando es dónde van a estar las viviendas que vendrían siendo estas áreas amarillitas, ¿cierto? Digamos que unas áreas de jardinería aprovechables pues como en cada vivienda, digamos que ahí también podrían haber huertas o áreas productivas donde se va a hacer los espacios deportivos o recreativos y donde van a haber como unos equipamientos, ¿cierto? Pero si ustedes ven esta imagen aquí, o sea, esto es como el escenario esquemático, es porque esto es un esquema, porque pues aquí todavía no se ha definido realmente cuáles son las áreas urbanizables, pero si ustedes ven este esquema, aquí finalmente uno no podría ver dónde vienen los ríos, dónde están las quebradas o dónde están las áreas de importancia estratégica, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene, digamos que este vendría siendo el predio a intervenir, pero resulta que no todo este predio es desarrollable, o sea, existen esas limitaciones, esas determinantes ambientales que dicen que no se puede construir, o sea, que si inclusive por aquí pasa un retiro y una quebrada, o sea, aquí hay un área protegida con una zonificación ambiental, esta área sería totalmente verde, digamos lo que es jardinería. Y aquí no se podría construir el equipamiento. Por eso es que es tan importante hacer esa identificación preliminar antes de llegar a esa área desarrollable. Entonces, para poder plasmar en el territorio o hacer como una, digámoslo así, una normativa de transición o una combinación entre lo construido y lo no permitido, o sea, donde no podemos desarrollar, entonces vamos a sacar un modelo de ocupación, ¿cierto? Ese modelo de ocupación se configura a partir de unos elementos naturales, o sea, de lo que ya veníamos hablando, en conjunto con las áreas aprovechables, donde se van a destinar la producción y la edificación de las viviendas, de los equipamientos, de los espacios públicos para el esparcimiento, o digámoslo acá, pues vamos a hablar de unos parqueaderos, ¿cierto? Este modelo se va a dibujar o se va a mostrar de manera esquemática. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar acá? Las expectativas, o sea, qué es lo que busca la comunidad, qué es lo que la comunidad que lo habita desea en ese territorio, cuáles son las potencialidades, o sea, para qué sirve ese territorio y cuáles son las oportunidades, o sea, en virtud de estas normas, qué es lo que yo puedo aprovechar, cuáles serían las oportunidades que tendría en cuanto a qué, a lo social, porque finalmente yo estoy desarrollando un modelo es para que sea habitable, ¿cierto? O sea, para que un territorio, porque pues finalmente no existen solamente árboles o vacas o animales o biodiversidad, sino que también existe una población, ¿cierto? Entonces este modelo lo que busca es eh, articular todos estos elementos naturales para que convivan de manera armónica con esa cultura, o sea, con esas dinámicas culturales, sociales y también pues que protendan o que respondan por unas actividades, ¿cierto?
O sea, aquí lo podemos estar hablando, qué es lo que desea la comunidad, pero qué es lo que realmente se puede hacer en virtud de unas determinantes ambientales. Que realmente este territorio se desarrolle en virtud de esas dinámicas culturales y que responda, ¿cierto?, a unos ingresos económicos o que se puedan desarrollar actividades económicas. Hasta aquí estamos hablando en términos productivos y sostenibles, ¿cierto? Pero aquí cuando se habla de ocupación ya se hablan de las viviendas, cómo disponer las viviendas y cómo disponer esas áreas aprovechables para que puedan, para que podamos asentar las viviendas que necesita todo toda la comunidad, ¿cierto? Toda la comunidad que lo habita. Pero aquí, como estamos hablando de un entorno rural, entonces tenemos que buscar armonía de todos estos elementos en función de una vocación en un entorno rural. O sea, no es lo mismo hablar de un modelo de ocupación en un entorno urbano que en un entorno rural. Por eso, este modelo de ocupación retoma todo eso que veníamos hablando anteriormente y es el que le dice a las normas, venga, es que usted aquí puede construir viviendas de 2 pisos o se pueden construir viviendas de 30, 45, 50, 100 metros cuadrados, ¿cierto? Por eso es que es tan importante realizar, antes de sacar una normativa específica, el modelo de ocupación. Entonces aquí, como dice, va a retomar las condiciones ambientales que son estructurantes y estructurales en los territorios. Orienta las apuestas y las necesidades de la comunidad. Finalmente, pues porque es el territorio a quien se le va a ordenar, ¿cierto? Entonces aquí hay que mirar esas necesidades y esas expectativas que tiene la comunidad por ese territorio. Habilita el desarrollo sostenible, o sea, vamos a hablar de sostenibilidad porque estamos enmarcados en un territorio rural, pero habilita el desarrollo en cuanto a las áreas productivas, digamos que acá se vaya a la productiva, pero también el desarrollo de los equipamientos y de las viviendas, y propende por una armonización de los recursos en función de las áreas desarrollables. Como les digo, vamos a cuidar todas las rondas hídricas o vamos a cuidar todos esos retiros de las quebradas y los vamos a poder aprovechar ¿en qué? En espacios públicos. Entonces, si supongamos que existe un retiro de una quebrada, entonces, pues no es decir, no lo podemos, es que hay que cuidarlo, claro, hay que cuidarlo, pero resulta que yo ahí puedo generar, eh, ahí se pueden generar espacios públicos. Entonces, vamos a generar un sendero ecológico, ¿cierto? Donde todos nosotros podamos caminar. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Un espacio público ecológico, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que es que porque tengamos limitaciones para el desarrollo no pueda ser aprovechable. Claro que es aprovechable, pero es aprovechable en los términos ecológicos, ¿cierto? O en los términos turísticos, que digamos que existe en uno de los territorios un ave muy especial y que se está preservando, entonces que vamos a utilizar también estas áreas ambientales o estos senderos ecológicos para el avistamiento de aves. O sea, con esto quiero decir que el modelo de ocupación, además de retomar todas estas áreas que tienen limitaciones para la construcción, no estoy diciendo que no sean aprovechables, o sea que tienen esas limitaciones, pero las vamos a poder aprovechar en otros, pues para otros elementos, pero todo lo que hay en un territorio es, digámoslo así, pues sí, sí, qué pena ser como tan reiterativa, pero sí son aprovechables, o sea, no es que los vayamos a descartar, sino que si los vamos a cuidar, entonces vamos a hacer, pues voy a decir cualquier ejemplo, si vienen a visitarnos o viene pues la familia a visitarnos, entonces vamos a hacer un recorrido por el río, donde también vamos a poder hacer, no sé, un sancocho, un paseo de olla, pues estoy aquí hablando como de ejemplos, pero lo que les quiero decir es que no porque existan estos elementos estructurantes no se puedan aprovechar en el territorio, ¿cierto? O sea, vamos a sacar el mejor provecho de todo lo que exista en el área o en cualquier municipio. Bueno, ahora vamos a entrar al ordenamiento del territorio rural. Eh, o sea, lo que veníamos hablando, como yo les dije, tiene dos momentos. Una caracterización ambiental
y esa identificación de esos elementos que son la base para poder hacer el desarrollo como de las áreas urbanizables, ¿cierto? Pero resulta que el ordenamiento territorial rural tiene que retomar, como les dije, de manera obligatoria todas estas determinantes ambientales. Entonces aquí ya vamos a entrar en materia de qué es el ordenamiento rural. Resulta que la ley 388, que como les dije es la mamá del ordenamiento territorial para todos los municipios. Ella es la que establece cómo se debe realizar el ordenamiento, bien sea rural, urbano o las otras categorías que existen de cada municipio. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que esta ley 388 tuvo un sesgo normativo porque se enfatizó fue en orientar y disponer como los parámetros para el suelo urbano, pero solamente mencionó 4 articulitos para el territorio rural. O sea, si uno quisiera hacer un ordenamiento para el territorio rural en función de esta ley 388, no tendría elementos como retomarlos. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo lo ha hecho, cómo lo han hecho los demás municipios? Pues, o cómo se ha hecho en los municipios. Pues se ha tratado es como de, si en el suelo urbano pues se orientan determinadas normas, pues también pongámoslo para el suelo rural, ante ausencia normativa, o sea, porque finalmente esta norma desconoció todas esas dinámicas del territorio rural. Eh, si uno inclusive ve el concepto del suelo rural que trae la ley, dice que son áreas constituidas por terrenos no aptos para el suelo urbano, pero que por razones de oportunidad son destinadas para uso agrícola. O sea, casi que aquí, pues para usos agrícolas, ganaderos, forestales, entonces casi que aquí está diciendo, venga, no, pues es que allá es donde se presentan los árboles y las vacas, ¿cierto? Pero y entonces, y la gente, o sea, desconoció que aquí hay que ordenar también el territorio en función de una comunidad o de una población, ¿cierto? Eh, Caracterizó o sí mencionó que existen áreas suburbanas al interior de este suelo rural, que sí es donde supuestamente se concentra la gente. ¿Y por qué digo que supuestamente? Pues porque no necesariamente la comunidad se configura o se articula en un solo territorio que va a ser caracterizado urbano. Existen otras condiciones, otros tipos de asentamientos que no necesariamente tienen que ser suburbanos, ¿cierto? Pues, o sea, sí son suburbanos porque en términos de la ley, digámoslo así, son áreas ubicadas dentro del suelo rural donde se mezclan usos del suelo y formas de la vida del campo y de la ciudad. Lo que quiere decir ese concepto es que se tienen viviendas, pero que además son viviendas que pueden ser, pues son viviendas que es donde se llevan pues como áreas donde se pueden cultivar, digámoslo así, pero que es donde también se presentan servicios o comercio, digámoslo, con tiendas, peluquerías, bueno, todo lo que, o industrias, como esas actividades pues que se presentan en el suelo urbano, ¿cierto? Pero si bien son suelos suburbanos, lo que les quiero decir es que existen otros asentamientos que no necesariamente tienen estas dos condiciones, simplemente son viviendas y que no tienen pues como actividades asociadas a las de la ciudad. Entonces, ante este sesgo que tuvo esta ley, o sea, y ante esa generalidad que tuvo esa ley, salió una reglamentación en el año 2007 que se llama el decreto 3600, que ahora se encuentra incorporado en el decreto reglamentario 1077 del 2015. Inclusive, pues les cuento que estas normas rurales que se orientaron en el 2007, que fueron incorporadas en este decreto, hoy se vienen estudiando porque en la implementación pues ha causado un poco de dificultad, entonces se viene pues como modificando en pro de hacerlo como de forma articulada y más armoniosa para ese territorio rural. Este decreto 3600, pues como les digo, ante esa ausencia del 3000, de la ley 388, pues lo que buscó fue organizarlo de manera más adecuada, ¿cierto? Pero resulta que le quedó faltando, o sea,
si vamos a hacer un ordenamiento rural en función también de este decreto, pues existen también como limitaciones para identificar otras cosas en el suelo rural. ¿Por qué? A ver, este decreto dice, existe un territorio rural, que es lo que hemos venido hablando. A su interior existe un territorio de protección, pero resulta que este territorio de protección se va a constituir de las áreas de la conservación y protección del medio ambiente, o sea, estas son las áreas estratégicas o esas áreas protegidas para la conservación del medio ambiente que tocamos anteriormente, ¿cierto? Se van a incluir las áreas de producción agrológica, o que tienen eh, pues como va a tener mejores condiciones para la producción agrícola, ganadera y de explotación. O sea, estas áreas son las que son potenciales y son las que se van a mantener inclusive en el tiempo para ser aprovechables para llevar este tipo de actividades, ¿cierto? Pero resulta que me la metió en la protección. Cuando uno habla de protección, lo está hablando en términos ambientales, ¿cierto? Entonces, casi que si uno piensa, entonces estas áreas solamente van a ser protegidas para la protección agrícola, sí, o sea, sí van a ser protegidas para que no se conviertan en otras actividades distintas, ¿cierto? Pero no en los términos ambientales, o sea, que no se puedan tocar. Entonces aquí está como el primer sesgo como de esta norma, que no se pueden como articular, porque finalmente yo sí le voy a dar un uso distinto al que sea el de protección. Se tienen que proteger las áreas de patrimonio cultural, como ya los hablamos, existen comunidades, bienes inmuebles, inclusive bienes no inmuebles que se tienen que proteger y que van a tener una normativa especial. Existen las áreas para los sistemas de servicios públicos domiciliarios, también se los comenté ahorita, estamos hablando de plantas de tratamiento o de áreas donde hay zonas de quebrada, ¿cierto? Que van a ser aprovechables para los acueductos. Entonces esas zonas son de protección porque son cuencas abastecedoras de acueductos y es donde también se va a hacer la infraestructura del acueducto. Y las zonas de amenazas y riesgos. En esta protección vamos a incluir entonces no todas las amenazas identificadas en la gestión del riesgo, alta, media y baja, sino que solamente son las categorías que van a tener limitaciones para la edificabilidad. Y se tienen, aquí ya no existe esa categoría de suelo suburbano, sino que aquí se amplió un poco más esa categorización y se van a hablar de áreas para el desarrollo restringido. Entonces, este decreto dice áreas suburbanas. Dice que es donde está esa mezcla de actividades rurales y urbanas, ¿cierto? Que van a existir unas áreas recreativas, que es donde va a existir pues la vivienda suntuaria, digámoslo así, o la vivienda campestre, que es donde se tienen parcelaciones o solamente viviendas de recreo con un uso específico, o sea, ellas no son productivas, sino que son recreativas, donde la gente de la ciudad va o a vivir o donde va por temporada, ¿cierto? Esas son como las áreas de venta campestre. Otra categoría son los centros poblados rurales, que finalmente acá es donde nos vamos a centrar, porque esta va a ser la categoría eh, a desarrollar para las AETCR, ¿cierto? Para estas áreas o para estos antiguos territorios, eh, que finalmente la norma busca pues como normatizar, ¿cierto? Donde se van pues como a orientar estos parámetros normativos y entonces se van a llamar centros poblados rurales, o sea, por sus condiciones de oportunidad, digámoslo así, es el que nos va a permitir un mayor aprovechamiento en cuanto a qué, al número de viviendas que se puede disponer en estas áreas, ¿cierto? En cuanto a los equipamientos que se pueden llevar para garantizar y suplir las necesidades de la población y donde se puede garantizar la prestación de los servicios públicos.
Porque en estas otras dos categorías, pues se preguntarán, ¿y por qué no podemos ser suburbanos o por qué no puede ser áreas para la vivienda campestre? Porque resulta que la ley y la norma nacional dice que estas áreas tienen que garantizar su autoabastecimiento, o sea que aquí no se podría pues como garantizar la prestación de los servicios públicos, sino que cada propietario tiene que buscar la forma de conectarse a un servicio, a un acueducto o buscar una concesión que pueda abastecer como su vivienda, ¿cierto? Esas son como las condiciones que estas dos áreas no pueden tener. Entonces, por eso nos vamos a marcar en los centros poblados rurales. Entonces, siempre que hablemos de estos antiguos territorios o de los nuevos territorios o donde se vaya a caracterizar, ¿cierto? Vamos a hablar es en función de centros poblados rurales. También entonces este decreto dijo hay que caracterizar los equipamientos. Y esos equipamientos pues son los de salud, los de educación, los culturales y los de deportes, o sea, los recreativos que existan en el suelo rural y a todas estas categorías las vamos a denominar desarrollo restringido. Y existen otras áreas que son destinadas, o sea, que no están incluidas dentro de estas áreas que son potenciales para la producción, sino que son como las áreas que no están ni dentro de la protección del desarrollo restringido, entonces van a ser netamente rurales y van a ser destinadas a la explotación de los recursos naturales, bien sea para actividades agropecuarias, forestales o la minería, ¿cierto? Esta norma también pues acá otras reglamentaciones, pues que esto sí ya es como del orden municipal, no vamos a hablar en términos locales, que sí es como esta es la categoría que nos ocupa para el ordenamiento del territorio, pero pues también le dice a los municipios, venga, es que también existen corredores suburbanos, inclusive en, la, en, los, en las determinantes, digamos, normativas que se han identificado para los territorios, existen unas que se localizan sobre vías de segundo orden que se los mencioné al inicio y uno podría inclusive disponer parte de estas áreas como corredores suburbanos. Y aquí uno sí podría inclusive buscar que estas áreas pudieran tener una vocación industrial, porque estos corredores no lo permitirían, ¿cierto? Entonces, aquí con el modelo de ocupación se podría buscar que parte de las áreas, pues de algunas de las áreas, porque no todas están en estas vías, pero que las que se ubiquen en estas vías podrían tener pues como actividades relacionadas con los corredores suburbanos que podrían inclusive ser mucho mayores o podrían tener mayor diversidad que las de los centros poblados, es decir, aquí podríamos tener una industria, ¿cierto? Y no es agroindustria, sino industria. Entonces, sé pues que la industria de la cerveza, pues muy famosa, inclusive que existe pues en uno de estos espacios territoriales, ¿cierto? Entonces, si lo ubicamos en un corredor suburbano, entonces ahí podría, o sea, no es que sea contradictoria con la vocación del territorio rural, sino que esta norma me permitiría tenerla, ¿cierto? Eh, entonces, pues también podríamos aprovechar, digámoslo así, esa condición de corredor suburbano. Y pues también esa ley habla de una estructura ecológica principal que vendrían siendo todos esos suelos de protección o con limitaciones para la ocupación. Bueno, también esta ley o esta norma, pues, ¿qué es lo que nos dice que son desarrollos restringidos? ¿O qué serían siendo los centros poblados? Entonces, la definición pues que trae el DANE, inclusive pues para categorizar qué es un centro poblado, estamos hablando de la ley 505 del 99, que dice o define que los centros poblados son caseríos de más de 20 viviendas contiguas localizadas en suelo rural. O sea, por eso es que vamos a tener una mayor densidad o vamos a tener como mayor permiso para construir viviendas, pero es en centros poblados, no en los suelos suburbanos. Bueno, eh, en este caso, ¿qué es lo que va a orientar uno después de haber tenido todos los elementos ambientales, después de haber caracterizado o establecido un modelo de ocupación? Pues se van a determinar ya las normas más específicas para el territorio, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los usos del suelo y a los aprovechamientos. ¿Qué son los usos del suelo? O sea,
Aquí hay que empezar a evaluar varias condiciones o varios elementos del territorio. Los suelos, la geomorfología, o sea, los suelos en cuanto a qué. La geomorfología, ya lo hablamos de la gestión del riesgo, que sí puedo tener como actividades, o lo tengo que cuidar, ¿cierto? La hidrología, si o sea, tengo que respetar todos los retiros del río, pero como también van a ser como la estructura de riego, digámoslo así, las condiciones del riego. Las amenazas naturales ya lo hablamos, o las coberturas boscosas, o sea, qué es lo que yo tengo hoy en ese territorio, qué es lo que estoy haciendo con él, cómo es, o sea, es que una cosa es lo que yo tengo en el territorio, otra cosa es para lo que me sirve ese territorio, ¿cierto? Y otra cosa es lo que va a ser óptimo para el territorio. Entonces aquí se va a entrar a analizar como esas coberturas existentes, ¿cierto? Y va a haber un respeto por lo que se está desarrollando actualmente o por lo que se está produciendo actualmente. ¿Para qué es potencial? Es decir, puede que yo hoy esté sembrando papaya o que esté sembrando naranja, cualquier cosa, pero resulta que la potencialidad de este suelo es para la siembra de aguacate. ¿Vea? Todos estos son ejemplos, pero es como para entender cómo se sacan los usos del suelo recomendados y cuál va a ser el aprovechable. Entonces, es decir, no se van a desconocer las actividades que se llevan actualmente, pero potenciémoslas o diversifiquémoslas con estas actividades potenciales y eso va a ser como el uso recomendable para el territorio en general, ¿cierto? O sea, hablemoslo en términos locales, bien sea de los territorios en específico o en los términos municipales. También, ¿qué se va a analizar? La demografía y la cultura, o sea, quiénes habitan, cuántos habitan y culturalmente qué es lo que vienen desarrollando, ¿cierto? O cómo se han ido conformando las comunidades que habitan en los territorios. Económicamente, pues cómo es la producción y cómo se puede hacer esa distribución en el, pues, y también pues como la remuneración y las afectaciones legales, que es lo que venimos hablando desde pues anteriormente, que vendría siendo como el ordenamiento ambiental. Como les digo, esto me ayuda a sacar o sea, esto sería como el uso actual o existente. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuáles vendrían siendo los conflictos o pues, o lo aprovechable de este territorio? A partir de esto saldrían los usos recomendados. También, ¿qué se tiene que hacer? Para reglamentar estos territorios, sacar los aprovechamientos. Entonces, después de haber sacado todas las áreas que son ambientales, después de haber identificado las áreas productivas, entonces, venga, ¿qué nos va a quedar de este territorio, cierto? O puede ser distinto. ¿Qué puede ser que voy a destinar para la edificación y cuáles son los remanentes para la productividad? O sea, aquí en el modelo de ocupación hay que empezar a mediar qué se distribuye para la producción y qué para la construcción, ¿cierto? De los aprovechamientos que finalmente van a quedar en la normativa que va a permitir la edificabilidad de los territorios, va a estar orientado a las alturas, a las áreas edificables. Eventualmente vamos a hablar de densidades o de los índices de ocupación y de construcción. Las alturas, es decir, cuántos pisos van a poder tener las viviendas teniendo en cuenta que están en un entorno rural, ¿cierto? Uno, dos pisos, tres pisos máximo, cuatro. Y todo esto es en función también de la población existente, pero también del crecimiento que vaya a tener en determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, los aprovechamientos salen en función de las áreas ambientales. ¿Cuánto puede ser la cobertura de los servicios públicos que se pueda dar? O sea, todo en función de una capacidad de soporte del territorio. De las vías, entonces, a partir de esa capacidad de soporte que tenga el territorio, se puede destinar esta norma ya de aprovechamientos edificatorios o constructivos, eh, pues perdón, edificables o constructivos en el territorio. Bueno, básicamente esto es como el ordenamiento rural y el ordenamiento ambiental en los territorios. Eh, También pues como pregunta, les quería mencionar que muchas veces, eh, siempre que se está hablando como del ordenamiento ambiental, uno piensa pues como se tienen limitaciones y pues entonces si uno es dueño, digámoslo así, de un predio que hoy está en suelo de protección, pues entonces uno diría, ja, y entonces yo qué voy a hacer si este territorio
tiene tantas limitaciones ambientales y definitivamente pues no lo puedo utilizar sino para la protección. Resulta que existen unos, digamos, mecanismos o instrumentos que me permiten compensar o aprovechar, digámoslo así, estas áreas protegidas, ¿cierto? O estos elementos ecosistémicos, o una compensación. Entonces, si finalmente yo tengo esta carga que está beneficiando a otros, que no solamente pues como es a la población la que vive acá sentada, sino que beneficia al resto del territorio, digámoslo en términos nacionales, que se recibe, ¿cierto? Es, ¿qué remuneración se recibe ante esta carga que existe? Lo que les quiero comentar es que existen compensaciones, incentivos o apoyos para esas cargas, ¿cierto? Existen entonces pagos por servicios ambientales, que ya es una figura pues que se reglamentó a nivel nacional, pues sobre la cual uno podría optar, pues o que las comunidades podrían, eh, digámoslo así, que pueden como agruparse y que puedan llevar como la delimitación a las autoridades ambientales, es decir, venga, entonces si nosotros estamos protegiendo determinada área, ¿cuál es la compensación que vamos a recibir por medio de los pagos ambientales, por medio de los PSA, pagos por servicios ambientales? O si finalmente yo estoy siendo productivo y estoy garantizando como esa soberanía alimentaria, entonces, ¿cuáles serían los incentivos o los apoyos que me podrían eh, pues dar, ¿cierto? O aportar para seguir como con esta productividad. También hay que tener en cuenta que gran parte de estos territorios se localizan en las fronteras agrícolas o en las zonas de reserva campesina. Entonces, por tener esa delimitación y por tener, pues, digámoslo así, esa vocación de ser como tan agropecuarios, entonces, ¿qué incentivos se podrían recibir? Y esto podría, pues, digámoslo así, responder o garantizar de alguna manera una permanencia en el tiempo. No sé, pues, económicamente cuánto podría ser el monto, pero finalmente lo que les quiero contar es que existen estos mecanismos que podrían, digámoslo de alguna manera, aportar a la sustentabilidad de los territorios. Bueno, muchísimas gracias. Eh, entonces, pues quedo pendiente de las dudas que tengan con relación pues, a esta presentación. Y bueno, pues muchísimas gracias.